Ouagadougou, capital de Burkina Faso. El sol cae lento sobre las calles polvorientas mientras miles de personas permanecen en silencio absoluto. Un hombre del Caribe se levanta, no con superioridad ni con diplomacia vacía, sino con una verdad. Jamaica se equivocó, profundamente, y hoy venimos a pedir perdón. Así empezó uno de los momentos más inesperados en la historia reciente de África. Un primer ministro, no europeo, no estadounidense, sino de Jamaica, pronuncia ante el presidente Ibrahim Traoré una disculpa pública. No por cortesía, no por política, sino por justicia histórica. Pero lo que realmente estremeció al mundo no fue solo la disculpa, fue la acción. 600 millones de dólares. Un compromiso financiero sin condiciones, sin supervisión, sin ayuda externa disfrazada. Un fondo reparador entregado directamente al pueblo burkinés, como símbolo de respeto, no de caridad. ¿Cómo llegó Burkina Faso, una nación sitiada por sanciones y campañas de desinformación, a recibir uno de los gestos más valientes del siglo XXI? ¿Quién es Ibrahim Traoré? ¿Y por qué su voz empieza a resonar no solo en África, sino en todo el mundo? Si alguna vez has sentido que el mundo ha dado la espalda a África, quédate. Esta historia puede cambiar tu forma de ver el presente. Escúchala, no solo con los oídos, sino con el corazón. El discurso se dio en una ceremonia oficial frente al Parlamento burkinés, con presencia de delegaciones africanas y observadores internacionales. No era una reunión común. Las miradas estaban fijas. La atmósfera, tensa. El primer ministro de Jamaica rompió el silencio. Con voz firme pero sin arrogancia, comenzó reconociendo que su país, como tantos otros, se benefició de un sistema global construido sobre el sufrimiento de África. Dijo: por años, observamos en silencio mientras el continente era saqueado. Nuestra neutralidad fue complicidad. Luego vino lo impensable: el anuncio de un fondo reparador de 600 millones de dólares estadounidenses destinado a Burkina Faso. No como ayuda externa, sino como acto de responsabilidad histórica. Lo sorprendente no fue solo la cifra, sino las condiciones. Ninguna. Sin vigilancia, sin auditoría externa, sin cláusulas ocultas. El dinero será manejado por el propio gobierno burkinés, según sus prioridades, sus sueños y su soberanía. No venimos a dictar cómo deben desarrollarse. Venimos a decir: esto les pertenece. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraban. Muchos no podían creer lo que escuchaban. Después de décadas de discursos vacíos, finalmente alguien ponía dinero donde otros solo ofrecían palabras. En su discurso, el primer ministro citó frases del propio Ibrahim Traoré, como: la dignidad no está en venta. La soberanía no es negociable. Con estas palabras, reconocía que Traoré había logrado lo que muchos consideraban imposible: hacer que África hablara con voz propia. Pero, ¿por qué Jamaica? ¿Por qué ahora? El mandatario caribeño explicó que su país también fue víctima del colonialismo, también fue silenciado, y que había llegado el momento de pasar del discurso a la acción. Pero si un país pequeño como Jamaica se atrevió a dar este paso, ¿qué hará ahora el resto del mundo? ¿Seguirá callado? El momento culminante del discurso no fue cuando se mencionó el dinero. Fue cuando el primer ministro de Jamaica dijo, sin rodeos: esto no es un regalo, es una deuda siendo reconocida. En ese instante, el salón se quedó en silencio. Luego, se escucharon murmullos. Y finalmente, un aplauso que no fue solo formal. Fue visceral. Fue el aplauso de un pueblo que, por primera vez, no se sintió mendigo, sino reconocido. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de ancianos que vivieron épocas de colonización directa. Jóvenes burkineses se abrazaban en las calles fuera del Parlamento. Algunos gritaban: ¡por fin nos ven! La reacción en redes sociales no tardó. En cuestión de horas, el discurso se volvió viral. Hashtags como hashtag Justice for Burkina y hashtag África. No se arrodilla explotaron en plataformas digitales. Desde Senegal hasta Argentina, el mundo estaba hablando y escuchando.
Los medios internacionales, sorprendidos, buscaron ángulos para entender el giro. Algunos lo llamaron un acto simbólico valiente. Otros lo criticaron, tildándolo de populismo. Pero incluso los más escépticos reconocieron: esto cambia la conversación sobre reparaciones. Dentro de Burkina Faso, la población reaccionó con una mezcla de incredulidad y orgullo. En barrios pobres de Ouagadougou, muchos decían: no nos han dado limosna, nos han devuelto parte de lo que nos robaron. A nivel diplomático, otras naciones africanas empezaron a emitir comunicados. Ghana elogió la decisión. Malí pidió una revisión de sus propias relaciones con expotencias coloniales. Pero quizás lo más potente vino de la gente común. Una mujer mayor en un mercado dijo a la prensa local: he perdido a mi hijo en la lucha por este país. Hoy, siento que su muerte no fue en vano. ¿Pero este acto solitario marcará el inicio de un cambio real? ¿O será silenciado por los que temen perder el control? La promesa de Jamaica no solo movió emociones, cambió el terreno político y social en Burkina Faso. En los días posteriores al discurso, el gobierno de Traoré anunció la creación de un comité interministerial para gestionar el fondo de 600 millones de dólares. Por primera vez, se incluyó representación de líderes comunitarios, economistas locales y jóvenes rurales en el proceso de decisión. En barrios antes olvidados de Bobo Dioulasso y Caya, la noticia se vivió como una señal de esperanza tangible. Radios comunitarias informaban sobre la posibilidad de construir nuevos centros de salud y escuelas con el dinero del fondo. Agricultores entrevistados por medios locales dijeron que, si parte de ese fondo mejora la infraestructura hídrica, podrían multiplicar su producción en los próximos 5 años. Más allá de lo económico, hubo un cambio de actitud visible en la calle. Orgullo, dignidad, menos miedo. Jóvenes antes apáticos comenzaron a hablar de política, de historia, de justicia. A nivel institucional, el discurso fortaleció el liderazgo de Ibrahim Traoré. La oposición, que antes criticaba su enfrentamiento con potencias occidentales, ahora guardaba silencio o moderaba su tono. Un analista político local lo resumió así: la disculpa de Jamaica le dio legitimidad internacional. Ahora no solo lo respeta el pueblo, sino que el mundo lo escucha. También hubo presión. Algunas organizaciones no gubernamentales extranjeras comenzaron a pedir transparencia en el uso del fondo. Sin embargo, Traoré respondió de forma clara: Burkina Faso no necesita tutores, necesita socios. Este posicionamiento reforzó el discurso de soberanía que el gobierno venía promoviendo desde su llegada al poder. Y muchos en el país lo vieron como un punto de inflexión. Pero no todo es euforia. Algunos sectores advierten que, si no se administra bien, este fondo podría alimentar la corrupción o generar conflictos regionales por el reparto. Pero mientras Burkina Faso redefine su camino con más fuerza que nunca, ¿cómo responderá Estados Unidos y Europa ante este nuevo tablero geopolítico en África? La promesa de Jamaica no solo movió emociones, cambió el terreno político y social en Burkina Faso. En los días posteriores al discurso, el gobierno de Traoré anunció la creación de un comité interministerial para gestionar el fondo de 600 millones de dólares. Por primera vez, se incluyó representación de líderes comunitarios, economistas locales y jóvenes rurales en el proceso de decisión. En barrios antes olvidados de Bobo Dioulasso y Caya, la noticia se vivió como una señal de esperanza tangible. Radios comunitarias informaban sobre la posibilidad de construir nuevos centros de salud y escuelas con el dinero del fondo. Agricultores entrevistados por medios locales dijeron que, si parte de ese fondo mejora la infraestructura hídrica, podrían multiplicar su producción en los próximos 5 años. Más allá de lo económico, hubo un cambio de actitud visible en la calle. Orgullo, dignidad, menos miedo. Jóvenes antes apáticos comenzaron a hablar de política, de historia, de justicia. A nivel institucional, el discurso fortaleció el liderazgo de Ibrahim Traoré. La oposición, que antes criticaba su enfrentamiento con potencias occidentales, ahora guardaba silencio
o moderaba su tono. Un analista político local lo resumió así: la disculpa de Jamaica le dio legitimidad internacional. Ahora no solo lo respeta el pueblo, sino que el mundo lo escucha. También hubo presión. Algunas organizaciones no gubernamentales extranjeras comenzaron a pedir transparencia en el uso del fondo. Sin embargo, Traoré respondió de forma clara: Burkina Faso no necesita tutores, necesita socios. Este posicionamiento reforzó el discurso de soberanía que el gobierno venía promoviendo desde su llegada al poder, y muchos en el país lo vieron como un punto de inflexión. Pero no todo es euforia. Algunos sectores advierten que, si no se administra bien, este fondo podría alimentar la corrupción o generar conflictos regionales por el reparto. Pero mientras Burkina Faso redefine su camino con más fuerza que nunca, ¿cómo responderá Estados Unidos y Europa ante este nuevo tablero geopolítico en África? Lo que ocurrió entre Jamaica y Burkina Faso no es un simple acto diplomático, es una grieta en el muro del silencio que ha durado siglos. Pero las grietas también pueden convertirse en rupturas. El gesto de Jamaica puede inspirar o provocar. Ya se oyen voces molestas en las capitales del norte global. Se teme que otros países africanos pidan lo mismo. Se teme que el sur global deje de obedecer. Y cuando los poderosos sienten miedo, la historia nos ha enseñado que no siempre reaccionan con diálogo. Burkina Faso está hoy en una encrucijada. ¿Será Ibrahim Traoré el inicio de una nueva independencia? ¿O el blanco de una nueva confrontación? ¿Será este fondo de reparación una semilla de dignidad o un pretexto para nuevas interferencias extranjeras? Porque si en los próximos 3 meses los países africanos no logran consolidar una alianza sólida, Burkina Faso corre el riesgo de quedar aislado, vulnerable o incluso intervenido. Y tú, que estás viendo este video desde España, desde Estados Unidos, desde cualquier rincón del mundo, ¿vas a seguir mirando en silencio? Si esta historia te ha tocado, si has sentido una chispa de verdad, no guardes silencio. Déjanos tus pensamientos, tus dudas, tus emociones. Que esta no sea solo una pantalla más. Que sea una señal de que algo dentro de ti sigue creyendo en la justicia. Porque si creemos en la dignidad, en la familia, en la soberanía, no podemos quedarnos callados. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la verdad no será cómoda, pero sí necesaria. Que Dios bendiga a Burkina Faso, que Dios bendiga a África, y que bendiga también a quienes aún tienen el coraje de escuchar.